gràcies a tu. La meva intervenció serà en castellà perquè em costa una mica parlar en català en públic, llavors me paso al castellano. Me quería dar las gracias por la invitación porque, bueno, creo que encontrarnos en estos espacios para poder debatir y con calma, así, con tiempo por delante, pues yo creo que hoy día es como un verdadero lujo. Entonces, bueno, esos espacios de formación y de debate y también para pensar juntas, porque es verdad que tampoco tenemos todas las respuestas, ¿no? Aquí hay personas muy convencidas de que la renta básica es una buena medida, pero todos los debates alrededor de los, o los debates que puede traer, que puede poner encima de la mesa, yo creo que son importantes para muchas otras cosas, ¿no? También para pensar un proyecto de emancipación más a largo plazo. ¿Se me oye bien ahora? Sí. Sí, vale. Bueno, en cualquier caso, a mí se me ha pedido un poco que explique cómo se están produciendo estos debates de la renta básica dentro del feminismo. Entonces, debo decir que es una medida que en el feminismo no se ha mirado con demasiado cariño, al menos actualmente. Creo que la discusión está muy relacionada pues también con en los 70, digamos, el feminismo luchó porque las mujeres nos introdujésemos en el mundo laboral. Es evidente que precisamente porque el ámbito del trabajo es un ámbito también donde se juega el poder social, la vida pública, porque es una vía de adquisición de renta, que es pues lo que nos da también autonomía. Entonces, bueno, eso se hizo esa reclamación de que las mujeres abandonasen el trabajo del hogar y también emergiesen en el espacio público, ocupasen otras funciones. Y eso fue una demanda del feminismo liberal de los 70, pero también era una demanda de las feministas marxistas, porque bueno, si el ámbito del trabajo era el ámbito donde se producían las luchas entre capital y trabajo, pues evidentemente para llevar las luchas feministas adelante también las mujeres debían incorporarse a ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en los 70 se dan una gran cantidad de aportaciones dentro del feminismo precisamente sobre lo que se considera o no trabajo. Es verdad, bueno, por ejemplo, ahí es importante también señalar algunas disputas dentro en esa época. Por ejemplo, había organizaciones de mujeres de clase trabajadora como las Welfare Mothers en Estados Unidos, que eran mujeres afroamericanas de familias monoparentales, o sea, con hijos, que se organizaban políticamente y decían: vosotras decís, bueno, al feminismo, pero también a cómo se estaba configurando los primeros, digamos, los inicios del neoliberalismo, cuando se empieza a cuestionar las determinadas ayudas sociales. Por ejemplo, de las madres negras de familias monoparentales en Estados Unidos fue como el toque de campana de cuando se acaba con esa medida de política pública, también se produce el despegue del neoliberalismo, ¿no? Porque se consideraba, bueno, hay toda la disputa, no voy a incidir mucho en esto, pero hay toda la disputa, ¿no?, de qué tiene que ser el estado de bienestar. Es verdad que el estado de bienestar se había configurado también en esos 30 gloriosos que tú has explicado, mucho a partir de apoyar la familia tradicional, ¿no?, lo del salario familiar. Era que había unas condiciones sociales, digamos, o de trabajo y de ayudas, como una serie de ayudas que apoyaban unas condiciones de vida, pero que esas condiciones de vida se sostenían también reforzando el papel subordinado de las mujeres en los hogares, ¿no? Pues, bueno, eso es algo como que a veces no se tiene en cuenta hablar del estado del bienestar, pero que también implicaba eso, ¿no? Bueno, en cualquier caso, estas mujeres decían: nos estáis poniendo en cuestión estas ayudas que da el Estado, nos decís que nosotras no trabajamos, pero nosotras tenemos una función social y una función dentro del capitalismo, que es reproducir la mano de obra, ¿no? Lo decían en esos términos, ¿no? Mantenemos la fuerza de trabajo. Entonces, bueno, también es verdad que hacían todo un trabajo de explicar, por un lado, poner en cuestión qué es trabajo y qué no es trabajo, ¿no? Decían: es absurdo que si yo cuido los hijos de otra persona, a eso le llaméis trabajo y me deis un salario, y si yo cuido a mis propios hijos, pues eso no es trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí ponían en evidencia algunas cuestiones que yo creo que han sido importantes para los desarrollos posteriores. Y por otro lado también ponían en cuestión pues cómo se estaba produciendo la asistencia social, ¿no? Que pues esa consideración de parásitos, cómo se utilizan las ayudas sociales para controlar a las mujeres, pues se les daban cursos para ser buenas madres. Bueno, son cosas que no pasan en los 70, pasan todavía hoy.
las mujeres que reciben ayudas sociales pues te cuentan, ¿no? Pues que se les pone en cuestión, se les vigila porque piensan que pues, son pobres, no van a saber cuidar a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, esa serie de implicaciones que cuando hablamos de universalidad, pues yo creo que esa es una parte como muy importante, ¿no? Que la renta que se proporciona, sobre todo a las personas que más dependen de ellas para vivir, pues no venga no venga a cambio de la humillación, no venga a cambio del control social, etcétera. Bueno, entonces, bueno, a partir de esta serie de, como, digamos, contestaciones a este ámbito del trabajo formal, hay todas unas teóricas postmarxistas, conoceréis a Silvia Federici, que es muy conocida, María Rosa de la Costa o María Mies, que precisamente hacen un trabajo de elaboración teórico para explicar, ¿no?, qué pasa con esto que se le llama trabajo reproductivo, ¿no?, qué pasa con lo que ahora diríamos tareas de cuidados, de limpieza, de cuidado de los hijos, etcétera, de cuidado de los ancianos. Entonces, bueno, ellas empiezan a reflexionar, ¿no?, bueno, sobre la subordinación de la mujer. Entonces dice, bueno, estamos subordinadas, ¿sobre qué se basa esa subordinación, ¿no? ¿Cuál es el eje de subordinación? Y dicen, bueno, pues estamos subordinadas porque no trabajamos. Ah, pero bueno, espera, no, sí que trabajamos, ¿no? Porque trabajamos en los hogares. Vale, entonces, ¿por qué estamos subordinados? Y dicen, bueno, pues porque no cobramos un salario. Esa es la única diferencia, ¿no? Porque trabajamos y trabajamos más y no tenemos derechos y trabajamos, no tenemos vacaciones y no tenemos horario, ¿no? Entonces, bueno, entonces la diferencia, ellas empiezan a iluminar, ¿no?, ese concepto del salario que había sido como incontestable. Ya digo que además ese salario organizaba toda la sociedad, ¿no? Organizaba también el ámbito de los hogares, de las familias, organizaba otra serie de instituciones sociales. Esas jerarquías que se habían generado a partir del trabajo pagado, del no pagado, lo que hacían es naturalizar, ¿no?, invisibilizar ese trabajo de los hogares, que ya digo que pues, lo que ya sabemos que se hace por amor y no por otra cosa, ¿no? Si os interesa, no voy a explicar todo el libro, pero si os interesa, por ejemplo, en Calibán y la bruja, que es un libro bastante conocido de Silvia Federici, además ella lo explica a partir del concepto este de acumulación originaria, además de cómo se produce el despegue del capitalismo, como eso, ¿no?, que siempre se había estudiado desde un ámbito de cómo el capitalismo, para despegar, lo que hace es convertir a la gran masa de campesinos en salarizados, ¿no?, en asalariados, y cómo eso, que no se había mirado allí porque el marxismo no estaba mirando el otro lado, ¿no?, el lado de las mujeres, se hace también a costa de retirar a las mujeres del ámbito de la producción, en el que sí estaban antes de este impulso, y se les encierra, ¿no?, se les encierra en los hogares y se les hace asumir esta serie de tareas, invisibilizando, ¿no?, que también forman parte de la producción. Entonces, bueno, ya digo, este libro, en el que, o sea, una aportación muy importante del feminismo de los 70 yo creo que es esta, ¿no?, de hablar de reproducción social, de poner en valor o de analizar también qué tipo de resistencias se pueden articular a partir de ese ámbito de trabajo, ¿no?, que había sido invisibilizado. Y es verdad que, bueno, ellas dicen que el capitalismo había sido posible, ¿no?, gracias a todo este trabajo no pagado de las mujeres, y bueno, y también lo equipararán, por ejemplo, a lo que se había hecho con el esclavismo en las colonias, ¿no?, que es también trabajo que había permitido esta acumulación de capital. Y bueno, hoy día cantidad de trabajo no pagado, aparte del de las mujeres, pues tenemos, yo creo que cada vez más becas, de todo tipo de contratos de ese tipo, ¿no?, de estudiantes. Trabajo informal, trabajo migrante en situación de superexplotación, como es por ejemplo aquí en España el trabajo por contingentes, en la agricultura, etcétera, que donde hay unos niveles de explotación súper altos y que, bueno, hay, digamos, una serie de riqueza social que tampoco está retribuida, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera ese trabajo que han hecho las feministas también nos puede hacer pensar que hay una riqueza social de la que tenemos derecho a apropiarnos, ¿no?, o reapropiarnos, ¿no?, como que no es un regalo del Estado, es algo que producimos entre todos y que tenemos derecho, pues, a tenerlo y a repartirnoslo, ¿no? Esta distinción arbitraria entre trabajo pagado, lo que se paga y lo que no se paga, ¿no?, lo que es productivo y lo que es reproductivo, está en la base de lo que llamamos la división sexual del trabajo, ¿no?, que son lo que se supone que eran las tareas que estaban asignadas a cada género según nuestras disposiciones supuestamente naturales, ¿no?, el cuidado, etcétera.
Y lo que sucede es que eso es el eje, sobre el que se articula la subordinación de la mujer en la sociedad, o sea que es bastante importante, es el eje central. Es verdad que ahora todavía hay muchas tareas, muchos segmentos del trabajo, sobre todo en el sector servicios, que tienen que ver con el cuidado de ancianos, con la limpieza de hoteles, con sectores que llamamos de trabajo feminizado, que precisamente como son trabajo de mujeres, tienen las peores condiciones laborales, las tasas más altas de temporalidad, de parcialidad no deseada, porque es verdad que las mujeres también a veces hacemos jornadas parciales para poder compatibilizar con los cuidados, pero que muchas de esas mujeres que tienen trabajos parciales no lo quieren un trabajo de más horas y no lo consiguen. Entonces, digamos, hay también una mutación dentro del ámbito del trabajo. De hecho, hay autoras que hablan de que eso que se llama feminización del trabajo está sucediendo también en los trabajos de los hombres, es decir, que características que antes definían el trabajo de las mujeres, que es esta hiperprecariedad, informalidad, mala retribución, malas condiciones laborales, ahora cada vez más hay más hombres haciendo este tipo de trabajo, digamos, como que esas características del trabajo femenino se están generalizando a los hombres también, ¿no? Se le llama así. O sea, tener en cuenta que eran trabajos peor retribuidos, pues eso que os contaba del salario familiar, ¿no? El trabajo femenino siempre se ha considerado que era un plus, ¿no? Era un complemento al del hombre, ¿no? Que era el que tenía que mantener a la familia. Entonces, por eso tenían esas condiciones. Era un trabajillo, bueno, que las mujeres hacían para complementar. Y eso todavía da forma a lo que es nuestro mercado de trabajo, ¿no? Bueno, entonces, digamos que el feminismo da estas luchas porque las mujeres trabajen en el ámbito de la producción, que son luchas súper importantes, que es verdad que pues, muchos de los logros y de la igualdad de la que disfrutamos ahora mismo dependen de que se hayan dado esas luchas, pero también evidencian pues, algunas contradicciones de los resultados que se han producido, ¿no? Por un lado, no nos ha librado del trabajo no remunerado en los hogares. Todavía todas las estadísticas dicen que la mayor parte de trabajo de cuidado está realizado por mujeres, ¿no? Lo que se llama la doble jornada o la triple jornada. Y luego, pues bueno, salir al mercado de trabajo pues te da cierta independencia de los hombres que duermen con nosotras, pero te atan a los hombres que son tus patrones, digamos, tus jefes, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una discusión sobre esta idea de que el trabajo libera, que el trabajo iba a liberar a las mujeres, pues que, bueno, en una parte, digamos, nos ha dado cierta independencia, pero podríamos discutir cuál es esa liberación que te proporciona el trabajo, ¿no? Creo que eso es interesante de la discusión que hay dentro del feminismo, ¿no? Si estamos pensando, por tanto, en esos trabajos que se llaman feminizados, que tienen unas condiciones laborales de, yo qué sé, las Kellys que limpian habitaciones por 2 euros la habitación, o el trabajo de internas, por ejemplo, de trabajadoras domésticas que trabajan 7 días a la semana, 10 horas cada día, con apenas derechos y sobre todo sin ningún control sobre ese tipo de trabajo. O sea, una serie de trabajos que tienen unas condiciones laborales pues de mierda, si es que no hay otra forma de decirlo. La pregunta es, pues eso es un ámbito de trabajo que libera a estas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, esa es la discusión, ¿no? Porque dignidad también son condiciones laborales, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que, claro, el trabajo ya no solo de las mujeres, sino si el trabajo cada vez más es trabajo más precario y también trabajo donde es más difícil llevar adelante luchas, precisamente porque perdemos capacidad de organizarnos, ¿no? Esto de la reforma laboral que estaba comentando es, bueno, precisamente toda la lucha que han dado las Kellys porque se echase para atrás la posibilidad de subcontratación, que eso también afecta a la capacidad que tienen las mujeres de organizarse y luchar por sus derechos. Pero bueno, es verdad pues, que las discusiones en el feminismo eran un poco juzgar si una medida era feminista por si ayudaba a la mujer a entrar o a permanecer en el mercado de trabajo, o si más o menos estimulaba ciertas condiciones de igualdad dentro del mercado de trabajo. Y ahora yo creo que ya, bueno, pues también estamos en otra fase donde hay una cierta contestación a esa idea de que el feminismo tiene que ser empleo,
porque precisamente podemos encontrar quizá un sesgo de clase en el tipo de trabajos que creemos que pueden liberar a las mujeres, ¿no? Pues si estamos hablando de esos sectores hiperprecarizados, no podemos decir que la única medida disponible tiene que ser que esas mujeres trabajen, porque vale, que trabajen, pero que trabajen en qué condiciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay toda otra discusión. Yo creo que el feminismo no va de empleo, que el feminismo va de dar autonomía para las mujeres, ¿no? Al menos un feminismo de clase. Entonces, bueno, si queremos autonomía en esta sociedad, tal como está hecha ahora, pues autonomía es renta. Puede ser que consigamos cambiar la sociedad o hacer la revolución algún día, pero de momento autonomía es renta, entonces mujeres que tengan recursos, ya ha señalado Dani algunos aspectos, ¿no? Cómo aumenta la capacidad de negociación. También mujeres que están en una relación, por ejemplo, de violencia machista en el hogar o lo que sea, pues tener capacidad de salir de esa situación, porque muchas veces estás muy limitada por las opciones reales que tienes de buscar una casa, de mantener a tus hijos. Entonces, bueno, pues eso te da más posibilidades, ¿no? También cuando estás en un empleo y sufres abusos sexuales o, bueno, pues lo que sabemos ya que sucede bastante a menudo, pues la posibilidad de no depender exactamente de ese trabajo para cubrir al menos tus necesidades básicas, creo que es evidentemente una medida que da autonomía a las mujeres, creo que es una medida feminista. Y luego también, si queréis, dando un paso más, hay también discusiones en relación a que, bueno, de alguna manera en los 70 esta idea de abandonar el hogar era como muy revolucionaria, ¿no? Lo de, pues, no queremos estar obligadas a criar o a cuidar, pero que ahora quizás después de un tiempo y tal, y de unas discusiones y de cosas que vemos, hay también una parte del feminismo que dice, no es que no queramos cuidar, es que no queremos cuidar en las condiciones que nos proporciona el capital, ¿no? Queremos cuidar con autonomía, con capacidad de decisión. Entonces, bueno, es verdad, bueno, ahora, por ejemplo, se habla mucho de la crisis de cuidados, que yo creo que es también interesante comentarlo, que es precisamente todas las mujeres que han salido al ámbito laboral y no pueden ocuparse de sus personas dependientes, por ejemplo, pero tampoco tenemos un estado del bienestar que cubra eso. Ya sabéis que la ley de dependencia es bastante insuficiente, que las residencias es uno de los problemas más graves que hay hoy día en el Estado español, y que cada vez, bueno, pues la sociedad va envejeciendo y tenemos ahí yo creo que uno de los nudos súper importantes de qué cosa hacer con eso, que no se está hablando suficientemente y que, bueno, pues depende, mucha gente, sus condiciones de vida van a depender de en qué situación es cuidado, ¿no? Se habla también del derecho a ser cuidado, pero también de un montón de personas, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, que igual no tienen condiciones para cuidar a sus seres queridos tampoco con autonomía, con capacidad. Entonces, bueno, hay como también un replanteamiento también de eso, de un feminismo quizá más transformador, que lo que dice es que lo que no hay que subordinar es los cuidados a la producción, ¿no? Incluso, pues se habla en la economía feminista se habla de que lo que hay que hacer es reorganizar la sociedad en relación con las necesidades humanas y no bajo la lógica del beneficio, ¿no? O sea, lo que queremos, o sea, por eso el feminismo decimos que puede ser una palanca de transformación, al menos una palanca para volver a pensar, pues no sé, nuevas formas de organizarnos, nuevas utopías. Dentro de esta visión más transformadora es donde yo creo que entronca la defensa de la renta básica como una medida feminista, ¿no? Como una medida también estrella de lo que tú comentabas, ¿no? Destinada a desligar la protección social del empleo. Y yo creo que desde el feminismo también debería estar asociada a otras medidas que se piden, como es la reducción de la jornada laboral, a repartir precisamente el trabajo, ¿no? Que ese trabajo además sea de mayor calidad, que hayan también mejores servicios públicos, etcétera. O sea, yo la contemplo como una medida dentro de un paquete de medidas que podemos pensar y que podemos empujar para que suceda. Es verdad que tampoco lo vamos, o sea, hay problemas en relación a
cómo en la sociedad, pues, de alguna manera nuestra identidad muchas veces viene informada por el trabajo. Eso es un problema que yo veo, que no vamos a negar, ¿no?, que está ahí. Pero creo que creo que es una problemática más general de la sociedad, precisamente porque no hay trabajo para todos y porque muchos de estos trabajos no son trabajos en los que uno pueda basar su identidad, que muchas veces tiene que ver con las condiciones del trabajo, ¿no? Por ejemplo, muchas Kellys te dirán que a ellas su trabajo les gusta, pero si lo pueden hacer bien, claro, no sin dejarse la salud. O sea, que a veces no es exactamente el tipo de trabajo, sino cómo se está produciendo. Entonces, bueno, creo que ahí hay una reflexión como más general y que también tiene que ver, bueno, no sé, si se está hablando de la crisis ecosocial, de la transformación de la economía y de que tenemos que decrecer, pues yo creo que solo es posible pensar en decrecer si tenemos algún tipo de garantía de renta, porque ante esos límites, o si quieres evitar el sufrimiento social, tendrás que redistribuir renta, ¿no? Ante esa crítica también de que hay una renta básica neoliberal, ¿no?, que mucha gente dice, no, yo no la apoyo porque los liberales lo están promocionando. Yo creo que precisamente si es una posibilidad que suceda, ¿no?, que haya una renta básica neoliberal, yo creo que lo que hay que hacer precisamente es pensar cómo esa herramienta podría ser en un momento dado una herramienta de emancipación, ¿no? Es decir, estar preparados y pensar que si eso lo quieren implantar, ¿cuál sería nuestra renta básica, ¿no? La renta básica nuestra, como lo queráis llamar, la feminista, la comunista, la anarquista, la nuestra, vamos. Entonces, bueno, evidentemente, como ya ha comentado Dani, tendría que ser una renta básica que estuviese también muy apegada a otro tipo de reivindicaciones, como es la defensa y ampliación del estado del bienestar, que eso también es feminista, porque cuando el estado del bienestar se contrae, digamos, esas tareas quedan en manos de las mujeres, sobre todo, ¿no?, como hemos visto después de esta última crisis. Y luego creo que también debería estar vinculada a luchas que reivindiquen también nuevos derechos, ¿no?, como puede ser el derecho a la vivienda, como pueden ser otras vías de redistribución indirecta de la renta. Es decir, yo la veo como una medida más que va con un conjunto de medidas, un conjunto de luchas, que es verdad que no se le puede pedir que solucione todos los problemas, o sea, que hay algo en la renta básica que nosotros pensamos que es moral, ¿no?, eso que comentabas tú, de es imposible que la gente viva sin trabajar, ¿no?, que tampoco es así. Bueno, luego todos los estudios dicen que la gente no va a dejar de trabajar, pero que lo va a hacer en mejores condiciones. Pero bueno, que hay una cuestión ahí como muy moral y que también tiene que ver quizás con o sea, cómo se veían que las luchas del trabajo eran las únicas, o las luchas que eran centrales, que eso también yo creo que está relacionado con que se vea la renta básica como algo intolerable desde algún punto como moral. Entonces, bueno, como que no es una medida que va a acabar con el capitalismo, que no es una medida que va a acabar con el patriarcado ni con la desigualdad, pero es una medida, bueno, pues que lo que le pedimos es que contribuya a nuestras luchas. Bueno, yo al menos lo que le pido es que sirva al menos como de palanca para poder luchar mejor, que no vamos a tener que dejar de luchar ni ahora, ni con la renta básica, ni con nada, ¿no? Entonces, bueno, quizás eso, la cuestión de la autonomía, de ser capaces de llevar adelante pues, luchas con más fuerza, ¿no? Que hay también toda una serie de gente que se pregunta, bueno, pero es que igual esto nos individualiza, nos debilita. Yo creo que el problema de la individualización ahora mismo no es un problema que se vaya a solucionar necesariamente con la renta básica, pero tampoco se va a solucionar con nada, que es una tendencia social imparable y que eso solo se puede frenar pues organizándose. Eso es lo que, pues, organizándose y creando las condiciones de lucha, yo creo que son las que van a permitir tanto que esta medida sea una medida emancipatoria y como que seamos capaces de encontrar formas de comunidad que superen cómo nos está individualizando el mercado, ¿no? Porque es verdad que no hay ninguna medida de política institucional que vaya a transformar completamente la sociedad.
Es también curioso porque a la sanidad pública todo el mundo la ve como una medida, ¿no?, como inamovible, pero nadie se pregunta si eso ayuda a acabar o no con el capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones con la renta básica que, o sea, como que te hace pensar que hay algo ahí detrás que no es puramente racional, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que eso, que la renta básica es un punto más del camino, una parte de la lucha, ¿no? No es un punto de llegada, y que eso se debería vincular a toda otra serie de luchas sociales que están en marcha, que tienen que ser las luchas por el trabajo, las mareas por preservar lo público, el sindicalismo social, las luchas contra la discriminación de sexo o género. Bueno, pues creo que la lucha es lo primero, la renta básica puede ser una herramienta, y que pues bueno, una cosa no quita la otra. O sea, aunque tengamos la renta básica, vamos a tener que seguir luchando. Y ya está, gracias.